Imagina un imperio criminal que no se oculta en los rincones oscuros, sino que opera bajo la luz de los reflectores, transformando el mundo digital en un campo de matanza, mientras los gobiernos, impotentes ante su magnitud, posan para las cámaras. Esta no es una película de ficción, es la realidad documentada de una red global que ha superado las fronteras y las leyes, mutando con una rapidez que deja obsoletos a todos los sistemas judiciales. El 3 de febrero de 2026, en la zona económica especial del Triángulo de Oro, a orillas del río Mekong, en la provincia de Bokeo, Laos, altos funcionarios de ambas naciones ofrecieron una conferencia de prensa. Tras ellos, ondeaban las banderas de Laos y China. En la pantalla, una infografía mostraba cifras impresionantes. La declaración oficial fue solemne. Casi 2.800 detenidos de 27 nacionalidades en 2 años. Victoria. Progreso. La prueba de que la región, que permaneció durante décadas como una zona gris, finalmente volvía bajo el dominio de la ley. Los ministros sonreían para las cámaras. La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública de Laos publicó un comunicado oficial, y las agencias internacionales lo difundieron por todo el mundo. Y a 500 metros de esa misma sala, en el casino King's Romance, a orillas del mismo río, los crupieres continuaban repartiendo cartas. El salón estaba a medio llenar. Desde que China y Tailandia habían aumentado la presión sobre la zona, el flujo de clientes había disminuido notablemente. Sin embargo, en los edificios cercanos, tras portones cerrados, en bloques de oficinas indistinguibles de cualquier centro directivo de provincia en Yunnan o Guangdong, seguían apareciendo mensajes en las pantallas de las computadoras. Los algoritmos de la matanza de cerdos, pig butchering, no conocen días de descanso. A la víctima no se le apresura. Se establece contacto con ella semanas o meses antes de mencionar siquiera la palabra inversiones. Uno de los operadores, el mismo día en que los ministros posaban para las fotografías, escribió un mensaje a una mujer en Detroit, en el estado de Michigan. Ella respondió después de 16 minutos. Creía estar hablando con un analista financiero llamado Justin Howie. En realidad se comunicaba con un vietnamita de 22 años, quien había sido traído al lugar con la promesa de un empleo bien remunerado como traductor, y que ahora cumplía el contrato, bajo la amenaza de castigos físicos y sin posibilidad de escapar. Esto no es un guión de fantasía. No es una reconstrucción de eventos de un pasado lejano. Son realidades documentadas de la primavera de 2026. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. A la sombra de purgas estatales, informes oficiales y conferencias de prensa solemnes, la Organización de las Naciones Unidas ha definido lo que ocurre como un punto de inflexión, inflection point, en la historia de la delincuencia organizada global. No porque la situación esté mejorando, sino porque está cambiando más rápido de lo que cualquier mecanismo legal puede seguirle el paso, y porque la escala de lo que ocurre ya ha superado las fronteras de Asia. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicados en mayo de 2025, en 2024 los países del este y sudeste asiático incautaron la cifra récord de 236 toneladas de metanfetamina, un 24% más que en 2023 y casi el doble en comparación con 2021. Es un récord en toda la historia de las observaciones. Pero el experto de la UNODC, Benedict Hoffman, declaró claramente durante una conferencia de prensa que el crecimiento de las incautaciones no es señal de victoria, sino el indicio de que la producción ha alcanzado un nivel sin precedentes. Según las estimaciones más cautelosas de los analistas, se intercepta no más del 15 al 20% del flujo real de drogas desde el Triángulo de Oro. Todo lo demás llega a los consumidores, en Japón, Australia, Corea, Europa y cada vez más en India y en estados de África. Según estimaciones de la UNODC, Birmania produjo en 2024 más metanfetamina que todos los demás países del mundo juntos. Paralelamente a la droga, y con mayor rapidez, crece la industria del fraude informático. Según estimaciones de la UNODC, las pérdidas financieras de las víctimas en el este y sudeste asiático en 2023 oscilaron entre 18.000 millones y 37.000 millones de dólares, dependiendo de la metodología de cálculo. Según otra estimación del mismo informe, Punto de Inflexión, publicado en abril de 2025, cientos de grandes centros de estafas generan un beneficio conjunto que se acerca a los 40.000 millones de dólares al año. Solo los estadounidenses perdieron más de 10.000 millones de dólares en esquemas relacionados con la región en 2024.
según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de septiembre de 2025. Para comparar, es más que el Producto Interno Bruto anual de Nicaragua o que el volumen total del presupuesto militar de Australia para el mismo periodo. En los años 90, las tríadas asiáticas traficaban heroína en los puertos de Hong Kong y lavaban las ganancias a través de los casinos de Macao. Y todo eso parecía delincuencia tradicional, comprensible para cualquier investigador. Ahora, las mismas estructuras, que trazan una genealogía directa de aquellas tríadas, gestionan superlaboratorios de metanfetamina en las selvas y montañas, centros de estafa globales en zonas económicas especiales de 4 estados, redes de criptobancos clandestinos que sirven a decenas de otras organizaciones criminales en todo el mundo, y aparatos de operadores que utilizan inteligencia artificial y tecnologías deepfake para el engaño personalizado de víctimas desde Detroit hasta Tokio, de Lagos a Varsovia. Las rutas han cambiado, los instrumentos han cambiado, la escala ha crecido exponencialmente, la esencia sigue siendo la misma. Para entender cómo en 6 décadas el contrabando desde los senderos de montaña del estado Shan se transformó en un imperio cibernético transnacional con una facturación de decenas de miles de millones de dólares, hay que volver al lugar donde todo comenzó. A las montañas, a un sitio donde ningún estado ha tenido nunca un poder real, al principio absoluto. Allí, donde se encuentran las fronteras de Birmania, Laos y Tailandia. En las cadenas montañosas que los locales llaman simplemente la selva. La flor de la amapola florece ya en diciembre. En enero caen sus pétalos, dejando al descubierto la cabeza esférica del fruto. Es entonces cuando los campesinos realizan incisiones en la superficie y la espesa leche blanca, saliendo lentamente, se endurece al aire en una resina marrón oscuro, opio crudo. Crecía allí incluso antes de que estas tierras conocieran un estado moderno, ni birmano, ni tailandés, ni laotiano. La administración colonial británica en el siglo XIX alentaba deliberadamente su cultivo. El opio era el impuesto más conveniente que se podía cobrar a los pueblos de las montañas, Gua, Shan, Aka, a quienes de otro modo era imposible controlar o forzar a pagar algo a las arcas del Estado. Los colonizadores franceses en Indochina pensaban exactamente lo mismo. El Triángulo del Opio, en el cruce entre Birmania, Siam y Laos, fue creado con la tácita bendición colonial. El reordenamiento de la posguerra mundial transformó el Triángulo de Oro en un campo de batalla donde la política, la pobreza y las drogas se entrelazaron irremediablemente y para siempre. Tras la victoria de Mao Zedong en octubre de 1949, algunos miles de soldados de las derrotadas 23ª y 26ª divisiones del Kuomintang huyeron hacia el sur, a las regiones montañosas de Birmania, el norte de Tailandia y Laos, sin suministros, sin futuro, sin camino de regreso a Taiwán. La CIA, que necesitaba un instrumento para vigilar a China y una fuerza desestabilizadora potencial en las fronteras de Pekín, abasteció a estos destacamentos con armas a través de rutas aéreas mediante Taiwán y Tailandia. Los comandantes de las unidades del Kuomintang recibieron un tácito vía libre para autofinanciarse mediante el comercio de opio, la única mercancía que tenía un precio de mercado en esas montañas. Era el pragmatismo de la Guerra Fría en la práctica, que comercien con droga, siempre que se mantengan de nuestro lado. Entonces se llamaba necesidad geopolítica. Ahora se llama el primer subsidio estatal documentado al tráfico de drogas en la historia del Triángulo de Oro. Pero los soldados del Kuomintang fueron solo los primeros actores en esta comedia. El verdadero arquitecto de la primera era del Triángulo de Oro, como sistema criminal autosuficiente, fue un hombre cuya biografía combinaba todo lo que daban estas montañas: complejidad étnica, experiencia militar y una cruel comprensión de la economía de la violencia. Chang Chi-fu, quien pasó a la historia con el nombre de Kun Sa, el príncipe de la prosperidad, nació en 1934 en el estado Shan, hijo de padre chino y madre Shan, bilingüe. Dual, encontrándose en la frontera de dos mundos, supo desde el principio cómo hablar con ambas partes. Desde joven aprendió la regla principal de estas montañas: la única moneda convertible es el opio. En 1963 formó un grupo armado que se convirtió en el prototipo de su futuro ejército. A mediados de los años 70, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, estimaba la cuota de Kun Sa en el comercio global de heroína entre el 40 y el 70% de los suministros al mercado de Nueva York. Entonces, los periodistas lo llamaban el rey del opio.
Ahora, los historiadores lo comprenden con mayor precisión. Fue el primer constructor estatal de una economía criminal en la región, con su propio sistema fiscal, contactos diplomáticos con Bangkok y Taipei, y fuerzas armadas que hacia finales de los años 80 contaban hasta con 20.000 personas. En 1996, Kun Sa se entregó a la Junta Militar Birmana, voluntariamente, a cambio de inmunidad total y una pensión, sin juicio, sin extradición a los Estados Unidos, a pesar de una acusación formal estadounidense. Vivió sus últimos días en Rangún, en una villa con jardín. Falleció en 2007 como un pensionista acomodado. Esta es una lección en sí misma. En sistemas estatales de cierto tipo, la delincuencia organizada no lucha contra el Estado, se convierte en parte de él. Pero Kun Sa era un hombre de su época, el comandante de un ejército, no el gerente de una corporación. Su modelo de negocio dependía del control físico sobre el territorio, de las negociaciones con la Junta y de las rutas comerciales tradicionales a través de las aldeas de montaña. Era vulnerable a la presión y colapsó bajo ella. La verdadera transformación del Triángulo de Oro, la que eventualmente generó la compañía, con sus 17.000 millones de dólares de ingresos anuales, comenzó entonces, cuando aparecieron personas de otro mundo. No de las aldeas montañosas de Shan, sino de las calles de Hong Kong y de la Bolsa de Macao. Con cámaras de video en mano en los casinos y teléfonos con contactos en 5 continentes. Personas para quienes el opio no era un estilo de vida, sino una línea más en un memorándum de inversión. Kun Sa no era la única fuerza armada en el Triángulo de Oro, pero sí la más coherente. Su ejército, el ejército del estado Shan, hacia finales de los años 80 tenía no solo cañones antiaéreos y minas antipersona, sino también refinerías que trabajaban las 24 horas. Según estimaciones de la DEA, solo en la región de Homong, el centro de mando de Kun Sa, funcionaban simultáneamente varias fábricas para la producción de heroína de categorías 4 y 3, con una capacidad productiva total de hasta 20 toneladas de producto refinado al año. En 1976, el gobierno estadounidense lo declaró oficialmente el mayor productor de heroína del mundo. El monto de la recompensa anunciada por su captura alcanzó finalmente los 2 millones de dólares. Nunca lograron capturarlo. Él mismo acudió a la Junta birmana cuando decidió que le resultaba más beneficioso. Precisamente esa elección, acercarse al Estado bajo sus propias condiciones y no bajo presión, se convirtió en el símbolo de la primera era. La era en la que los criminales aún podían permitirse ser estados separados dentro del Estado. Tse Chilop nació en Guangzhou. La fecha exacta no aparece en fuentes abiertas, pero según documentos judiciales australianos, fue aproximadamente en 1963. La familia se mudó a Hong Kong durante el boom económico de los años 80. Fue entonces cuando las tríadas de Hong Kong vivían su expansión. Una expansión activa en Europa, América del Norte y Australia. La biografía de Tse Chilop en el periodo inicial es un rompecabezas de fragmentos de documentos judiciales, informes de inteligencia, testimonios e investigaciones de Reuters, ABC Australia y The Globe and Mail. Él mismo no ha comentado públicamente su biografía. Desde la sala del tribunal solo se ha visto una cabeza inclinada y una admisión de culpa. Hacia finales de los años 80, era una figura destacada en el entorno de los grandes chicos del círculo, Big Circle Gang. Este es el nombre no oficial para los inmigrantes clandestinos de la China continental que huyeron a Hong Kong tras la Revolución Cultural y crearon allí su propia infraestructura criminal, no integrada en las jerarquías tradicionales de las tríadas. Los Big Circle Boys se especializaban en robos a joyerías, comercio de heroína, extorsión y escolta del tráfico de drogas. Eran audaces, pragmáticos y socios convenientes para quienes construían alianzas criminales internacionales. No estaban limitados por la lealtad a ninguna tríada específica y estaban listos para trabajar con cualquiera por el precio justo. Precisamente en este entorno, Tse Chilop adquirió sus primeras habilidades operativas en los ambientes criminales internacionales. Y fue a través de esta red que entró en contacto con estructuras de las tríadas integradas en el tráfico internacional de drogas. En 1991, Tse se mudó a Toronto, oficialmente como inmigrante, de facto como agente del narcotráfico. Los registros de inmigración canadienses documentan su llegada. En la numerosa diáspora china del Gran Toronto, estableció contactos con la familia mafiosa italo-canadiense Risotto, una de las organizaciones criminales más influyentes de Canadá, que controlaba parte del tráfico de tránsito a través del puerto de Montreal.
el podcast The Underworld, con el periodista Josh Berlinger, dedicado a la biografía de Tse, informa que fue precisamente el dúo de tríadas de Hong Kong más Risotto lo que garantizó varios grandes envíos de heroína en tránsito a través de Canadá hacia los Estados Unidos a principios de los años 90. Esta capacidad de actuar en la intersección de diferentes mundos criminales, étnicos y nacionales, sin pertenecer completamente a ninguno de ellos, se convirtió en su principal arma estratégica durante los siguientes 30 años. En 1998, Tse Chilop fue arrestado en Nueva York. El Tribunal Federal del Distrito Oriental lo condenó por tráfico de heroína. Sentencia: 9 años. En el tribunal expresó profundo pesar por sus acciones y declaró su intención de abrir un restaurante tras su liberación. Estando en una prisión estadounidense, y este es un detalle importante que más tarde subrayaron los investigadores de la AFP, no dejó de construir las conexiones necesarias. La prisión, en ciertos mundos criminales, funciona como un espacio de networking, y Tse la usó exactamente así. Fue liberado en 2006 o 2007. Nunca abrió un restaurante. Regresó a Hong Kong, luego a Macao, donde la industria de los casinos proporcionaba el instrumento ideal para el lavado de miles de millones. En los casinos de Macao se perdía oficialmente el efectivo del narcotráfico, para luego depositarse en forma de ganancias y transferencias legales. Según la AFP, para 2012, cuando la policía inició la operación Kungur, se operaba principalmente desde Macao y Hong Kong, moviéndose por el sudeste asiático en un jet privado rodeado de guardaespaldas profesionales, boxeadores entrenados al estilo Muay Thai. Nunca se reunía directamente con aquellos a quienes dirigía. Nunca daba órdenes a través de canales no cifrados. Su conspiración personal era, según la evaluación de los analistas de la AFP, excepcional incluso para los estándares del mundo criminal. Su estilo de vida era, en sí mismo, un instrumento estratégico de poder. El hecho documentado de la pérdida de $66 millones en una sola noche en un casino de Macao, según los materiales del caso australiano, no era un signo de prodigalidad. Era el lenguaje de la demostración de recursos, comprensible para todos los participantes en la jerarquía criminal. Así es como se conquista y se mantiene el estatus en un mundo donde la confianza se construye sobre el miedo a la fuerza. En 2018, la UNODC estimaba los ingresos de su sindicato, solo provenientes de la metanfetamina, entre $8.000 millones y $17.700 millones al año. Es más que la facturación anual de empresas como Twitter o Snap. Es más que el PIB de Nicaragua. Y esa era solo una línea en el modelo de negocio de la compañía. Los documentos de la AFP, desclasificados durante el proceso judicial australiano en 2024 y 2025, describen la estructura de Sam Gore, la compañía, no como una pirámide jerárquica monolítica, sino como una alianza gestionada de entidades autónomas. 5 tríadas autónomas, cada una de las cuales mantuvo su propia historia, su propio territorio y su propia vertical de mando, pero aceptó trabajar bajo un esquema logístico y financiero unificado para las grandes operaciones internacionales. Esta fue una innovación organizativa que no tenía precedentes directos en la historia criminal asiática. Fue ella la que explicó por qué el arresto de Tse Chilop no detuvo el sistema. La primera y más públicamente reconocible estructura de la alianza es la 14K, fundada en Guangzhou a finales de los años 40 por el oficial del Kuomintang, Kot Siu Wong. Según diversas estimaciones, cuenta con unos 20.000 miembros, pero funciona no como una única estructura de mando, sino como un paraguas de marca para logias semiautónomas, dispersas entre Hong Kong, el sur de China, Taiwán, Europa, América del Norte y Australia. Cada logia de la 14K opera autónomamente en su región, vinculada a las otras por un nombre común y obligaciones financieras recíprocas. Precisamente la 14K es la base histórica de Diente Roto, Wang Kwok Koi, posteriormente vinculado al KK Park en Birmania. La segunda estructura es Sum Ji On, Nueva Justicia y Paz. Fundada en Hong Kong en 1949, según diversas estimaciones, es la tríada de Hong Kong más numerosa, con entre 40.000 y 50.000 miembros, tradicionalmente fuerte en el sector financiero, de la construcción e inmobiliario, lo que la convierte en una estructura clave para los esquemas de lavado de dinero a través de bienes legales y actividades con licencia. La tercera es Wo Shing Wo,
paz, victoria, unidad. Basada en Hong Kong desde los años 30, históricamente especializada en el tráfico de drogas y los juegos de azar. Tiene extensos vínculos operativos en todo el sudeste asiático. La cuarta es Big Circle Boys, los grandes chicos del círculo, el mismo entorno a través del cual se comenzó. Móvil, privada de una rígida estructura institucional, operando bajo el principio de trabajamos con quien pague. La quinta es Bamboo Union, la Unión de Bambú, una tríada taiwanesa con operaciones ramificadas en el sudeste asiático y América Latina, que tiene vínculos históricos con estructuras estatales taiwanesas. Lo que exactamente Tse Chilop ofreció a estas organizaciones se desprende con suficiente claridad de los materiales del tribunal australiano. Ofreció una lógica económica sistémica. En lugar de competir y destruirse mutuamente por cuotas en un mercado limitado, las 5 estructuras obtienen una parte en un único mercado que, con la unificación de los recursos productivos y logísticos, crece muchas veces. Elementos clave del modelo. Una única base de producción en el estado Shang, allí donde la materia prima y la mano de obra son más baratas y el poder del estado es nominal. Rutas unificadas para grandes envíos al por mayor a través de Tailandia, Laos, Camboya y rutas marítimas hacia los mercados de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea y Europa. División de los mercados de venta por regiones entre los participantes. Una estructura financiera común para las grandes operaciones. Autonomía de cada tríada en los asuntos regionales y minoristas. Las cadenas de transporte estaban estructuradas bajo el principio de el mensajero no conoce todo el esquema. Cada transportista o agente conocía solo el paso siguiente, pero no la cadena completa. Esto hacía que el arresto de cualquier eslabón no fuera crítico para el sistema en su conjunto. El dinero se lavaba a través de casinos en la región del Mekong, principalmente en Camboya y Birmania, y posteriormente a través de esquemas con casinos en Laos, mediante hoteles e inmuebles en Tailandia y Singapur, a través de sociedades comerciales en Hong Kong y Taiwán, y mediante actividades de restauración y entretenimiento en ciudades australianas y neozelandesas. La AFP afirmaba que, a través del mercado australiano, el sindicato suministraba hasta el 70% de toda la metanfetamina ilegal que entraba al país. Según estimaciones de la Oficina Investigativa de Taiwán, Samgor controlaba del 40 al 70% del mercado mayorista de metanfetamina en la región de Asia-Pacífico. El mercado de las drogas sintéticas en la región fue estimado por la UNODC en 2021 entre 30.000 millones y 61.000 millones de dólares al año. Esto era, según la formulación de Jeremy Douglas de la UNODC, una corporación proporcional en escala a El Chapo o Pablo Escobar, solo que mucho más avanzada tecnológicamente y mucho menos vulnerable a los métodos tradicionales de presión de las fuerzas del orden. El principio estructural más importante de la compañía era la opacidad financiera. Los ingresos del tráfico de drogas se convertían instantáneamente a través de decenas de capas en bienes legales. Los casinos en Camboya, Birmania y Laos, que históricamente no requerían una estricta identificación de los clientes y mantenían un mínimo de registros financieros, permitían convertir efectivo ilegal en fichas y fichas en cheques por ganancias. Los bancos de Singapur aceptaban este dinero como ganancias turísticas. Los inmuebles de Hong Kong y Taiwán se convertían en el bien final. Sobre la base de los resultados de varias investigaciones internacionales a gran escala, en el periodo de 2010 a 2020, las fuerzas del orden de 5 países lograron congelar los activos de los miembros del sindicato por un monto de aproximadamente $1.000 millones. Con una facturación anual de decenas de miles de millones, esto significaba que la máquina de lavado trabajaba con una eficiencia superior al 95%. El estado Shang, 155.000 kilómetros cuadrados de montañas y selva en el noreste de Birmania, en el cruce con China, Laos y Tailandia, nunca se sometió realmente a ningún poder central. Primero, la India británica lo consideraba una zona de amortiguamiento y prefería no entrar en detalles. Luego, la Birmania independiente intentó establecer su control, pero sin éxito. Demasiados ejércitos étnicos, paisaje demasiado complejo, demasiado dinero en las sombras. Tras el golpe de estado militar en febrero de 2021, la situación empeoró drásticamente.
El Tatmadaw, el ejército birmano, perdió el control sobre vastas áreas de la región, donde se desató contra él una verdadera guerra partidista. Precisamente esta permanente inestabilidad, la ausencia de una justicia efectiva y la disposición de grupos armados a una colaboración comercial convirtieron al estado Shan en una zona de producción ideal. La producción de metanfetamina allí funciona bajo el principio de la máxima invisibilidad y la máxima distribución. No una única, enorme fábrica centralizada, sino cientos, según los especialistas de la UNODC, quizás miles de pequeños laboratorios dispersos en aldeas de montaña, selvas, edificios agrícolas abandonados y estructuras industriales mimetizadas. El trabajo está estructurado bajo una cadena de subcontratación. Un grupo armado compra y entrega los precursores, otro produce el producto base, un tercero lo lleva a término y al empaquetado, un cuarto organiza el transporte hasta el centro de tránsito. Cada eslabón es un contratista autónomo, vinculado a los demás por relaciones financieras, pero sin una única vertical de mando. Es precisamente esto lo que hace al sistema insensible a las incursiones dirigidas. Destruyes un laboratorio y los otros continuarán el trabajo sin interrupción. En una incursión en la región de Kutkai, en el estado Shan, en julio de 2021, la policía antidrogas birmana descubrió un complejo de producción de casi 100 barracas, cientos de barriles de ácido, refrigeradores, generadores industriales, cristalería de laboratorio a escala industrial. Millones de pastillas de Java, la metanfetamina económica con cafeína destinada a los mercados de Tailandia, Camboya y Vietnam. La mercancía incautada fue valorada en decenas de millones de dólares. Pero el primer intento de incursión en julio fue interrumpido por la policía. Los guardias de los laboratorios abrieron fuego con artillería pesada. No armas automáticas, sino artillería pesada. No eran campesinos. Era una estructura de seguridad, armada como un pequeño ejército. El principal cambio estructural de la última década, documentado en una investigación del Washington Post en noviembre de 2025, es la transformación total de la cadena de precursores. En los años 90 y 2000, la producción dependía de la efedrina y la pseudoefedrina, extraídas de plantas o suministradas a través de canales de contrabando. Ahora se basa enteramente en sustancias químicas sintéticas, fenilacetona, APAAN y sus análogos, que fluyen desde China y en parte desde India en contenedores declarados como solventes industriales, reactivos textiles o fertilizantes. Un kilogramo de precursor en el mercado chino cuesta entre $1.500 y $3.000. De él se produce aproximadamente 1 kilogramo de hielo puro cristalino, cuyo precio al por mayor en Australia, según la AFP en 2025, es de entre $150.000 y $300.000 australianos. El margen es de 100 veces. Es precisamente esta matemática la que explica por qué la producción no se detiene ni por la presión internacional ni por las incursiones regulares. La economía es demasiado atractiva. En 2024, los países de Asia incautaron la cifra récord de 236 toneladas de metanfetamina, de las cuales el 94% fue en el sudeste asiático. Tailandia, por sí sola, incautó más de 1.000 millones de pastillas de metanfetamina. Es más que la población del país 1 a 1. Camboya, en 2024, estableció su propio récord de incautaciones, al mismo tiempo que testificaba la expansión de las rutas. Los sindicatos dominaron el corredor terrestre a través de Laos y Camboya, bordeando la reforzada frontera tailandés-birmana. India se convirtió en un nuevo frente. Los suministros en los estados nororientales de Assam, Manipur y Meghalaya alcanzaron en 2024 cifras récord, según datos de la UNODC. No fue un crecimiento casual, fue una conquista dirigida de un nuevo mercado. Paralelamente se desarrolló un proceso que la UNODC definió como la carrera por los precursores. El endurecimiento normativo en un país provocaba inevitablemente un aumento de la oferta desde otro. Cuando China, entre 2010 y 2012, endureció los controles sobre una serie de precursores, los suministros se reorientaron a través de India y Bangladesh. Cuando a mediados de los años 2010 India introdujo nuevos requisitos, los químicos del sindicato pasaron a moléculas análogas no incluidas en las listas de sustancias prohibidas. Para los años 20, los sindicatos pasaron al precursor hopping, una rotación constante de las cadenas químicas para permanecer un paso por delante de las convenciones internacionales. La UNODC, en 2024, documentó que en la región se utilizan activamente no menos de 40 diferentes sustratos químicos no controlados o escasamente controlados para la producción de metanfetamina y sus análogos. El punto de inflexión comenzó de manera imperceptible.
sin anuncios, sin reuniones estratégicas con agendas documentadas. Simplemente, en un momento dado, las personas que gestionaban el tráfico de drogas en el Triángulo de Oro prestaron atención a lo que sucedía en los vecinos barrios de oficinas de Phnom Penh y Sihanoukville. Allí trabajaban centros de llamadas, pequeños, modestos, unas decenas de operadores bajo la dirección de gerentes chinos. Trabajaban con bases de datos robadas a bancos y operadores de telefonía móvil. Se presentaban como empleados bancarios, funcionarios del servicio fiscal, policías, una voz al teléfono y adiós al dinero de la cuenta de otro. Un esquema simple, riesgo físico mínimo, sin controles aduaneros y, con la configuración adecuada, increíblemente rentable. Las primeras operaciones de estafa documentadas con la clara participación de grupos criminales organizados en el sudeste asiático se remontan a los años 2014 y 2015. El público estaba constituido predominantemente por residentes de la China continental. Miles de personas recibían llamadas de agentes de policía, servicio fiscal o la Corte Suprema y transferían dinero presas del pánico. China comenzó a presionar a Camboya, Tailandia y Birmania con la solicitud de cerrar estas oficinas. Una parte fue arrestada. Los operadores se trasladaron a donde no llegarían ni la policía camboyana ni la tailandesa, a zonas económicas especiales en la periferia del control estatal, en las fronteras con Birmania, en áreas controladas por grupos armados étnicos. La innovación clave fue la matanza de cerdos, pig butchering, sha tzu pan en chino. Apareció alrededor de 2019 y 2020 y lo cambió todo. El principio: no apresures a la víctima. Primero, establece contacto. Un mensaje casual en Instagram, Tinder, LinkedIn o WhatsApp. Creo que me equivoqué de número. Lo siento. Comienza una conversación. Días, semanas, a veces meses de correspondencia. Se forman relaciones, románticas o de amistad. El operador personaliza la imagen según la víctima, sus pasatiempos, sus problemas, sus sueños. Todo esto se recolecta cuidadosamente de los perfiles públicos en las redes sociales. Cuando la víctima está suficientemente ablandada, la pareja menciona casualmente que recientemente ha ganado muchísimo dinero con inversiones en criptomonedas a través de cierta plataforma. Se ofrece a mostrar. La víctima ve el beneficio en una plataforma falsa con una interfaz realista y deposita su propio dinero. El primer retiro ocurre sin problemas. La víctima está convencida. Es real, funciona, invierte más. Luego, dificultades técnicas, impuestos sobre el retiro, verificación obligatoria. El dinero termina en billeteras de criptomonedas a través de mezcladores. La plataforma cierra. El operador pasa a la siguiente víctima. Según el FBI, una víctima promedio de pig butchering en los Estados Unidos pierde desde unas decenas hasta cientos de miles de dólares. Solo en 2023, los estadounidenses perdieron más de 5.600 millones de dólares en fraudes relacionados con las criptomonedas, de los cuales más de 4.000 millones fueron en esquemas románticos con inversiones en criptomonedas, personas mayores con ahorros acumulados, empresarios en busca de nuevas oportunidades de inversión, jóvenes profesionales expertos en tecnología pero ingenuos en las relaciones emocionales. Todos ellos terminaban en la mira de un sistema que ha triturado cientos de miles de destinos humanos. La industrialización del negocio de las estafas requirió recursos humanos. Es aquí donde la delincuencia organizada encontró una fuente adicional de materia prima: la trata de personas. Redes de reclutamiento operaban en Filipinas, India, Vietnam, Camboya, Birmania, Kenia y Nigeria. Las personas eran atraídas con anuncios de trabajo. Especialista en marketing, account manager, traductor, con un salario varias veces superior al de su patria. Algunos partían conscientemente. La mayoría no sabía en qué consistiría el trabajo. Al llegar, se les retiraban los pasaportes. Se firmaba un contrato con penalizaciones por abandono anticipado y comenzaba una jornada laboral de 17 horas sin días de descanso frente a una computadora, bajo la amenaza de castigos físicos. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2024 hasta 100.000 personas, y según diversas estimaciones, muchas más, estaban retenidas en condiciones similares solo en Birmania. En 2024, la UNODC documentó un salto de calidad. Las operaciones de estafa comenzaron a emplear activamente archivos multimedia sintéticos, no solo en aplicaciones de mensajería, sino también en videollamadas en vivo. La víctima ve en la pantalla un interlocutor convincente, escucha su voz, observa expresiones faciales naturales y no sabe que todo esto es generado en tiempo real por un algoritmo.
Según Chainalysis, en el cuarto trimestre de 2024, el número de operaciones de estafa que utilizan videollamadas con inteligencia artificial creció un 170% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, en su informe anual para 2024, reconoció que las estafas románticas con inversiones en criptomonedas llegaron al primer lugar entre todos los tipos de fraude por monto de pérdida por víctima individual, en promedio $46,000. Esto no es el robo de una billetera a un turista. Esta es la destrucción de los ahorros para la jubilación. El KK Park, Parque KK, comenzó como una zona industrial para el comercio fronterizo en 2019. Territorio: algunas manzanas urbanas a lo largo del río Moey, a 100 metros de la frontera tailandesa, en el distrito de Myawaddy, estado de Kayin. Formalmente, una zona con inversiones extranjeras acordada entre el ala local del Ejército de Liberación Nacional Karen, KNLA, y la empresa de Hong Kong Wanya International, según las investigaciones del OCCRP y la DW publicadas en 2024. Los investigadores establecieron los vínculos de Wanya International con Wan Kwok Koi, diente roto. KK son, supuestamente, las iniciales de esta persona. Él mismo lo niega. Lo sancionan. Continúa viajando libremente por Asia y apareciendo en las redes sociales. Wan Kwok Koi, diente roto, es el ex líder de la sección de Macao de la Tríada 14K. Recibió su apodo tras un accidente de moto en su juventud. En 1998 fue condenado por el Tribunal de Macao por delitos relacionados con las tríadas y sentenciado a 14 años. Liberado en 2012, se reorientó hacia los negocios en el sudeste asiático. En 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones bajo la ley Magnitsky por trata de personas, ciberdelincuencia, tráfico de drogas y lavado de dinero. En 2021, se sumaron las sanciones del Reino Unido y la UE. Creó la organización Asociación Mundial para la Historia y la Cultura Hongmen, registrada como ONG Cultural, también sancionada. El WSJ, a finales de 2024, documentaba cómo posaba para fotos en Laos. Llegaba al aeropuerto con una camiseta con el logo de la compañía militar privada rusa Wagner y se comunicaba con otras personas involucradas en las investigaciones sobre delincuencia organizada. Según los testimonios de los trabajadores supervivientes, recopilados por la emisora alemana de W en el curso de la investigación de 2024 y confirmados por el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, publicado en febrero de 2026, la estructura interna del KK Park se presentaba así. Portones con guardias armados, cercado metálico con alambre de púas a lo largo del perímetro. Detrás, manzanas de edificios de 5 pisos con ventanas pintadas u oscurecidas. Dentro de cada edificio, cientos de puestos de trabajo con computadoras, teléfonos y aplicaciones de mensajería. Al ser contratado, cada operador recibía una serie de identidades falsas, nombre, biografía, fotos de perfiles reales en redes sociales, una lista de potenciales víctimas con datos personales recopilados de filtraciones y bases de datos compradas, instrucciones sobre el esquema actual, jornada laboral 17 horas, sin días de descanso, cuota diaria, un número determinado de contactos o víctimas convertidas. Si no se cumplía, castigo, descargas eléctricas, privación de comida, golpizas. Según los testimonios llegados a la ONU, en algunos casos, el asesinato de trabajadores que intentaban huir. Los pasaportes de todos los trabajadores eran confiscados al ingresar, también los teléfonos celulares, cada contacto con el mundo exterior, solo a través de canales aprobados por la dirección. El complejo era completamente autosuficiente. Tiendas, un hospital, restaurantes, bares, todo dentro del perímetro. El precio para salir de allí era una penalización por ruptura de contrato, calculada por la dirección individualmente, generalmente desde algunas miles hasta algunas decenas de miles de dólares. Para reunir esta suma, los trabajadores recurrían a sus familias, y las familias se endeudaban. Una parte nunca salió. Según datos del USAP, en su apogeo, en el KK Park y en el vecino Shue Koko, se encontraban simultáneamente hasta 20,000 trabajadores, provenientes de más de 40 países: Nigeria, India, Brasil, Kenia, Uzbekistán, Sri Lanka, Vietnam, Tailandia, Etiopía. En febrero de 2025, Wired publicó una investigación. El KK Park utilizaba 30 terminales Starlink para una conexión a Internet ininterrumpida. 30 terminales Starlink.
El Internet satelital de Elon Musk en un complejo donde las personas eran mantenidas en esclavitud y obligadas a estafar a víctimas en todo el mundo. SpaceX desactivó estos terminales tras la presión pública, pero para entonces una parte de los operadores ya se había trasladado al parque siguiente. Aparte, la zona económica especial del Triángulo de Oro en la provincia de Bokeo, Laos. Aquí, Zhao Wei obtuvo del gobierno laosiano una concesión por 99 años. En el centro de la zona, el casino King's Romance y el hotel Dok Njiu Kam. El valor de las inversiones en la zona superó los $3.000 millones. En el territorio vigilado, además del casino oficial, funcionaban, según la RFA y una investigación de The Guardian, operaciones de estafa, esquemas de trata de personas y tráfico de drogas. La policía laosiana confirmó oficialmente: no es posible ingresar al territorio de la zona sin el permiso de la administración. El Estado cedió la soberanía a un operador privado por 99 años. El 22 de enero de 2021, en el aeropuerto de Amsterdam Schiphol, Sechilop estaba embarcando en un avión con destino a Canadá. Tenía 57 años. Se había trasladado a Europa desde el sudeste asiático unas semanas antes, quizás habiendo recibido una advertencia de que la vigilancia se había intensificado. Fue detenido por agentes de policía holandeses que actuaban bajo una orden de Interpol emitida por Australia. A sus espaldas, 9 años de la operación Kungur de la AFP, que había unido a unos 20 servicios secretos de 4 continentes: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Tailandia, Taiwán, China y una serie de otros estados. Miles de horas de interceptaciones, operaciones de inteligencia en diferentes continentes, trabajo con informantes dentro de estructuras criminales, riesgoso, largo, a veces mortal para los propios informantes. La AFP definió su captura como la detención más importante en la historia de la agencia en 20 años. Los periódicos de todo el mundo salieron con titulares sobre El Chapo asiático, finalmente capturado. Durante casi 3 años y medio, se permaneció bajo custodia en los Países Bajos, impugnando constantemente la extradición a través de todo el sistema judicial holandés. Sus abogados presentaban los argumentos habituales. La posibilidad de cadena perpetua es incompatible con los estándares de tratamiento humano. La naturaleza de las pruebas viola el derecho a un juicio justo. Los tribunales holandeses rechazaron todas las apelaciones. En noviembre de 2024, después de que todas las vías legales se agotaran, fue llevado a Melbourne. Un vuelo desde Ámsterdam, Australia. 3 años y medio de espera y el destino final era siempre el mismo. Se esperaba que el proceso contra El Chapo asiático se convirtiera en uno de los procedimientos penales de mayor repercusión en la historia australiana. Una investigación sobre las actividades del sindicato de la droga más grande en la historia asiática, con nombres de socios, rutas, esquemas financieros, nombres de empresas fachada. Las cosas fueron de otra manera. Gran parte de las audiencias se llevaron a cabo a puerta cerrada por motivos de seguridad de los testigos y datos operativos. Al público solo se le mostró el acto final, el 4 de diciembre de 2025, cuando en el Tribunal de Distrito del Estado de Victoria, el juez Peter Rosen dictó la sentencia. C estaba sentado en la sala, con la cabeza inclinada, con gruesos anteojos negros y una camisa azul claro. 16 años de reclusión. Con el derecho de presentar solicitud para la libertad condicional después de 10 años. La acusación fue formulada de manera extremadamente específica y extremadamente estrecha. Conspiración con el objetivo de importar a Australia 20 kilogramos de metanfetamina, por un valor de unos $4 millones en 2012 y 2013. Se admitió la culpa por esta acusación. 16 años por 20 kilogramos. Aunque el propio juez reconoció en la sentencia, el alcance de la actividad real del acusado es desproporcionadamente más amplio que las acusaciones presentadas. El motivo de esta desproporción es un acuerdo extremadamente inusual, concluido mucho antes de la sentencia. La ex fiscal general de Australia, Michaelia Cash, durante las negociaciones sobre la extradición, dio a las autoridades holandesas un compromiso por escrito de no solicitar para C la pena máxima. Los Países Bajos aceptaron extraditarlo solo bajo esta condición. El acuerdo limitó el techo máximo a 25 años. No habrá la cadena perpetua requerida por la magnitud de las actividades. Sechilop podrá presentar solicitud de liberación anticipada para regresar a la libertad en 2034, a la edad de 71 años.
Mientras C se encontraba en la prisión holandesa, 3 años y medio, su organización no interrumpió el trabajo ni un solo día. Los laboratorios en Birmania continuaron produciendo metanfetamina en volúmenes récord. Los centros de estafa a lo largo de la frontera tailandés-birmana y en Laos continuaron expandiéndose. Las rutas de transporte fueron redirigidas a través de Camboya y Malasia, bordeando los reforzados cordones tailandeses. Nuevos operadores ocuparon las posiciones que quedaron vacantes tras las purgas. El sistema funcionó como un sistema operativo descentralizado sin un único punto de vulnerabilidad, exactamente como había sido concebido desde el principio. C. Chilop no construyó una pirámide, que habría colapsado con la muerte de la cúpula. Construyó una federación que sobrevivió a su arquitecto. En febrero de 2025, los gobiernos de China, Tailandia y Birmania llevaron a cabo una operación antiestafa conjunta, la acción coordinada a mayor escala en la historia de la región. Miles de detenidos, cientos de deportados. La prensa de todo el mundo escribió sobre un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero la pregunta de si se trataba de un punto de inflexión o simplemente de una enésima campaña permaneció abierta desde los primeros días. Según los datos oficiales por parte birmana, para diciembre de 2025, en el marco de operaciones especiales, fueron repatriados más de 70.000 ciudadanos extranjeros de 54 países, personas retenidas en los centros de estafa. Una cifra enorme, pero según las estimaciones de la ONU y de expertos independientes, el número real de personas que permanecen en trabajos forzados solo en Birmania, a principios de 2026, se contaba aún por decenas de miles. En octubre de 2025, el ejército realizó una incursión directa en el KK Park. 2.198 personas arrestadas, confiscados los 30 terminales Starlink, comenzada la demolición gradual de los edificios. Para el 12 de diciembre se habían demolido 398 de los 635 edificios declarados ilegales. En noviembre, incursión en Shwe Koko. 346 ciudadanos extranjeros detenidos, casi 10.000 teléfonos móviles confiscados. En diciembre, otra ola de purgas, más de 1.600 arrestados. En diciembre además, en el Ministerio del Interior de Birmania se creó el Comité Central de Supervisión para la lucha contra los fraudes en las telecomunicaciones y el juego de azar en línea, el primer intento de crear una estructura estatal especializada para el trabajo sistémico sobre este problema. El 8 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos introdujo sanciones bajo la ley Magnitsky contra casi 20 entidades y personas físicas en Birmania y Camboya. El subsecretario del Tesoro, John Hurley, declaró: los estadounidenses perdieron más de $10.000 millones en estos esquemas solo en el último año. Bajo las sanciones cayeron nombres específicos: Ting, So-Min Oh y Chi-Ting Min, individuos vinculados a la gestión de Shwe Koko y del ejército Karen. She Si-yang, fundador del complejo Yatai New City. Le Cheng-shu, Chen Leng y Su Lian-sheng, operadores de los centros de estafa camboyanos, junto con 6 empresas vinculadas. Las sanciones Magnitsky prohíben el ingreso a los Estados Unidos y bloquean las operaciones financieras a través del sistema del dólar. En la práctica, una limitación sustancial para quienes utilizan transacciones en dólares en negocios legales y semilegales, pero no una liquidación. La mayoría de las operaciones de los sindicatos en 2026 ya ha sido trasladada a pagos en criptomonedas, que no requieren bancos correspondientes en los Estados Unidos. El 9 de septiembre de 2025, la UNODC publicó una advertencia oficial. Las purgas en Birmania y en Camboya no provocaron la eliminación de la industria de las estafas, sino su activa migración geográfica. Timor Oriental, la zona especial OECUS-Ambeno, es nombrado como nuevo polo hacia el cual se están trasladando las operaciones. Según el mismo esquema, inversores extranjeros obtienen una concesión estatal, construyen un parque industrial, obtienen un estatus legal especial para el territorio. Señales adicionales llegan de Zambia, donde en 2024 se descubrió una gran operación de estafa con cientos de arrestos. De Perú, un caso análogo, de Nigeria, Georgia, Marruecos y Serbia. En Ecuador, en el primer trimestre de 2026 se registraron las primeras señales de actividad de estructuras vinculadas a los sindicatos del sudeste asiático, según el esquema de venta de instrumentos de estafa ya listos a grupos criminales locales. En Laos, la estadística oficial parecía positiva, casi 2.800 arrestados en 2 años en la GTSZ. Pero el mismo día en que los ministros anunciaban esta estadística,
estadística, el casino King's Romance trabajaba en régimen normal. La concesión de Sao Wei por 99 años estaba en vigor. Los periodistas de Nation TV, que habían visitado la zona a principios de 2025, observaban. La atmósfera se ha vuelto más silenciosa. Algunos restaurantes y bares han cerrado. Algunos edificios están vacíos. Pero la pregunta global sobre la naturaleza de la zona, ciudad blanca o zona gris, permanecía abierta. Entonces, en 2010, una zona similar parecía una curiosidad exótica. Ahora es un modelo de negocio consolidado, que se reproduce en nuevas localidades geográficas más rápido de lo que los sistemas legales logran reaccionar. El 4 de diciembre de 2025, el mismo día en que el juez de Melbourne pronunciaba la sentencia contra Tse Chilop, la empresa Chainalysis, que realiza un monitoreo continuo de las transacciones en criptomoneda, publicó un informe preliminar sobre el uso criminal de las criptomonedas. La cifra era récord. En 2025 se robaron no menos de 17.000 millones de dólares en criptomoneda a través de esquemas de estafa y fraude, un crecimiento del 30% en comparación con el año anterior. El principal motor del crecimiento, la introducción masiva de la inteligencia artificial en las operaciones de estafa. Las tecnologías deepfake, ahora disponibles por algunos cientos de dólares al mes, permiten generar videollamadas de personas inexistentes con mímica convincente y voz sincronizada en tiempo real. Los clones vocales de los familiares de la víctima. Para el esquema, tu hijo está en problemas, transfiere dinero. Se crean a partir de algunos segundos de audio de videos públicos en las redes sociales. Los modelos lingüísticos de nueva generación entretienen simultáneamente miles de correspondencias románticas, personalizadas sobre la base de los datos extraídos de Instagram, Facebook y LinkedIn de la víctima. Falsas plataformas de inversión imitan verdaderas bolsas con precisión al minuto en las cotizaciones y gráficos convincentes, hasta el momento en que los errores en el contrato inteligente permiten retirar los fondos de la víctima a billeteras controladas. Para iniciar una operación similar, ya no se necesitan cientos de operadores de carne y hueso en un parque cerrado. Bastan algunos técnicos especializados, un servidor potente y una conexión a Internet a través de Starlink o un proveedor local. Según la UNODC, en el informe Punto de Inflexión de abril de 2025, así como en el informe sobre la actualización de la situación publicado en julio del mismo año, los sindicatos invierten activamente en el crimen como servicio, Crime as a Service, en los canales de Telegram, en foros cerrados de la Darknet y en mercados especializados, se venden guiones ya listos para todos los esquemas más populares, bases de datos de víctimas con datos personales, perfiles y evaluación de la probabilidad de conversión, software para la creación de falsas plataformas de inversión con gestión automatizada de la cuenta de la víctima y herramienta integrada para el retiro gradual de los fondos, instrumentos para el lavado automático a través de mezcladores de criptomonedas, bolsas descentralizadas y billeteras prestanombres. Cualquier grupo en cualquier parte del mundo puede comprar un kit de inicio para lanzar una operación de estafa sin contacto directo con los sindicatos asiáticos. Este es el modelo en franquicia del crimen, en el sentido literal del término, y es exactamente por eso que las operaciones de estafa son ahora documentadas en Nigeria, Perú, Georgia, Marruecos y Serbia. Para la primavera de 2026, Sam Gore, como estructura legalmente formalizada bajo una única dirección, sufrió cambios sustanciales. Tse Chilop se encuentra en una prisión australiana. Una parte de sus ex socios está arrestada. Una parte está bajo sanciones, pero las estructuras que creó viven. Según las evaluaciones de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los clanes individuales y las operaciones en franquicia de la compañía continúan operando en el estado Shan, en Laos, en Camboya y fuera de la región, bajo varios nombres nuevos. Wan Kuok Khoi, diente roto. A principios de 2026 está sancionado por Washington, Londres y Bruselas, pero continúa viajando libremente por Asia y apareciendo en las redes sociales. En marzo de 2026, los informes sobre sus desplazamientos llegaban desde Camboya y Laos. En la primavera de 2026, mientras estás viendo este video, en las montañas del estado Shan, en los laboratorios bajo redes miméticas, se mezclan los precursores. En Detroit, una mujer abre un mensaje de Justin. En Varsovia, una pensionista mira el beneficio en su área reservada de inversiones y no sabe que el servidor con su dinero se encuentra en Laos. En Lagos, un joven recibe una oferta de trabajo como gerente de soporte al cliente con un salario superior al promedio del país y ya está
está pensando en cómo comunicar a su familia su traslado. En Tokio, la aduana intercepta la enésima partida de hielo cristalino escondida en un paquete de té. En Melbourne, el abogado de Tse Chilop estudia las bases para una apelación. En Bangkok, un analista de la UNODC abre el enésimo archivo con los datos sobre los desplazamientos de un nuevo sospechoso. La organización, que creció desde los senderos de contrabando en las montañas del estado Shan, ha recorrido un trayecto de 6 décadas. Sobrevivió a Kun Sa. Sobrevivió al arresto de Tse Chilop. Reemplazó la heroína por la metanfetamina. Agregó los fraudes informáticos. Se trasladó de Hong Kong a la nube. Exportó su modelo de negocio a 4 continentes. Entonces, en los años 70, los analistas de la CIA escribían informes secretos sobre el rey de la montaña del opio y se preguntaban cómo detener la heroína que afluía a Nueva York. Ahora, los fiscales especiales en Nueva York, Londres y Bruselas abren los expedientes con los casos sobre las estafas con criptomonedas que han devorado los ahorros para la jubilación de personas en 5 continentes. El hilo conduce cada vez a las montañas en la frontera entre Birmania, Laos y Tailandia. Todo ha cambiado. Nada ha cambiado. La pregunta no es si el sindicato desaparecerá. La pregunta es con qué nombre aparecerá en la página siguiente de la historia. ¿Y cuántas personas terminarán tras los portones cerrados del próximo parque antes de que los gobiernos encuentren una respuesta que actúe más rápido que un sistema que cambia constantemente sus propios contornos?